Buenos días a todos, soy Javier Beramendi, @tantanberamendi en redes, y retomando la línea que iniciamos con el Vistocast 92, en el que hablamos de las experiencias del soldado francés en Verdún, en este Stiocast nos vamos a fijar en el otro bando, el del combatiente alemán. En esta ocasión, las historias que traemos no son exclusivamente de Verdún, son de todo el frente del oeste y alguna del frente del este, y además son un tanto menos crueles que las anteriores. Esto no significa, ni por asomo, que el soldado alemán sufriera menos, que su guerra fuera menos dura o que fuera menos valiente que su homólogo francés. Simplemente queremos poner el foco en otras vivencias. Y podemos empezar con una carta que escribía Johann Preisinger, un suboficial de la reserva, el 31 de octubre de 1914 al director Müller, del banco en el que había trabajado antes del conflicto. También me gustaría mencionar brevemente la lamentable y muy descorazonadora manera en que se referían a nosotros, habla de los oficiales, y los insultos que son culpables de haber utilizado hasta muy recientemente. Bastardos, hijos de puta, o atar a la gente a un árbol por la más leve falta estaba a la orden del día. En estas líneas podemos apreciar probablemente el nivel sociocultural de Preisinger, que como suboficial pues, se queja del maltrato al que lo están sometiendo los mandos superiores y parece poco acostumbrado pues, al insulto directo. Seguimos con su carta. La vida en las trincheras es como sigue. En la oscuridad de la noche vamos a posiciones, desconocidas o conocidas. De noche estamos de guardia, de patrulla o destacados en posiciones avanzadas. Construimos trincheras constantemente. Excavamos trincheras, trincheras de comunicación y trincheras cubiertas. Durante el día dormimos y a veces estamos de guardia. Empieza a asomar ya la trinchera como cuestión fundamental en esta guerra. Algo más tarde, el 18 de noviembre de 1914, un soldado voluntario escribía a casa desde sus posiciones cerca de Dixmude, en Bélgica. Aquí, el bienestar no es otra cosa que no tener que lanzar un asalto cruzando prados completamente inundados y envenenados por el olor de la podredumbre. Es más bien poder quedarse quieto, tranquilamente, en la trinchera, con más o menos paja no completamente empapada toda. El auténtico paraíso es tener 1 o 2 días de descanso y poder disfrutarlos a fondo. Entonces podemos secar nuestras ropas, no al fuego, sino puestas, pero al menos podemos intentarlo. Así, uno se prepara, en cierto modo, para vivir congelado durante largo tiempo una vez de vuelta en las trincheras. Ahora la situación es mala de nuevo. Aparentemente, el enemigo ha llegado a los diques cerca de Dixmude, de modo que el agua fluye alegremente por las trincheras. La inundación alcanza una altura de 1 metro y podría seguir subiendo hasta salirse de las posiciones. Entonces podremos nadar. La humedad es otro de los motivos, ¿no? Es otra de los sufrimientos básicos de los soldados en aquel frente, y en este caso especialmente llamativo, porque al, digamos, tomar las trincheras los aliados, pues esto permitía dirigir el agua hacia las posiciones alemanas. Otro de los grandes problemas a los que se enfrentaron los soldados fue conseguir aquel extra de comida que, bueno, pues podía llegar a ser muy necesario cuando fallaba la intendencia. Para ello, podían ser vitales los paquetes que llegaban desde casa, aunque fueran caros. Por ejemplo, nos lo cuenta el cabo Jacob Eberhardt, un granjero en la vida civil que escribe a su mujer. 26 de mayo de 1915. Querida mamá, muchas gracias. He recibido la mantequilla y los huevos. No te enviaré de vuelta la caja vacía porque eso me costaría 10 pfennigs. Si a eso añadimos los 20 pfennig por el correo, el total suma 30. Aquí un huevo cuesta entre 9 y 10 pfennig, pero si consigues uno por ese precio te obligan a pagar 5 más, lo que suma un total de 14 pfennig por huevo. Parece que bueno, pues, la economía era uno de los problemas fundamentales de los soldados, que recibían una paga limitada y tenían que administrarla pues, de la mejor manera posible. De hecho, un obrero de la construcción escribía a su mujer en Franconia: Kalleinkurt, 22 de abril de 1915. Querida esposa, he recibido tu carta y el tabaco que estaba esperando con desesperación. Por favor, envíame un paquete cada 2 semanas, pues no sé cuánto tiempo estaremos aquí y dónde iremos después. Para entonces, el correo tardará mucho más en llegar. Aquí hay algunas personas que reciben dinero de casa con regularidad. 20 marcos aquí y 20 allí. 1 litro de cerveza cuesta 30 pfennig, lo que mandar una caja de vuelta a casa. Un arenque frito, 20 pfennig.
Con estos precios, nuestra paga desaparece en un instante. Por supuesto, una de las cuestiones fundamentales, uno de los problemas fundamentales de aquella guerra para el soldado era enfrentarse a la muerte o a ser herido. Un combatiente del Frente del Oeste, Walter Ludwig, publicaría en 1920 La psicología del miedo durante la guerra, una obra en la que recopiló observaciones y testimonios de los oficiales del frente y de otros soldados heridos. Aquí vamos a aportar algunas citas de esta obra. Por ejemplo, la forma más explícita de esperanza es la creencia en la propia invulnerabilidad. O también, uno puede fijarse en que hay personas con un sentimiento especial de seguridad. Tienden a pensar que nada puede suceder. Aporta un testimonio de un combatiente. Cuando fui herido por primera vez en el Somme, en 1916, estaba convencido de que nada podía alcanzarme y por ello nunca sentí miedo, incluso ante el peligro más agudo. Algo similar sucedió la segunda vez que me hirieron, en Flandes. Siempre había sido capaz de salir del peligro, lo que me había llevado a pensar que nada podía suceder. El propio autor, en lo que a mí se refiere, siempre mantuve el miedo a distancia diciéndome, e incluso sintiendo que todavía no ha llegado la hora de mi muerte. Henchido de esta sensación, me sentía alegre. Cuestión diferente eran las heridas. La gente teme las heridas graves, sobre todo si implican la posibilidad de una minusvalía permanente. Imaginarse incapacitado es suficiente como para que la muerte parezca más deseable. Una gran idea, incluso para aquellos que distan mucho de ser unos escaqueados, es la de ser herido levemente, sin mucho dolor ni daños permanentes, para poder escapar del peligro y el sufrimiento durante un tiempo. Los soldados llaman estas heridas tiro tango o tiro patria. El autor utiliza la palabra Heimat, que viene a ser esta patria, ¿no? Lo cierto es que las pensiones de los soldados que habían sufrido heridas graves, la amputación de brazos o piernas o se habían quedado ciegos, eran muy magras. La administración alemana era muy rácana en este sentido. Y a menudo no tenían capacidad para volver a trabajar. Para solucionar en parte este problema, las autoridades publicaron listas, como la que sigue, de posibles empleos para exmilitares discapacitados. Resulta un tanto aterrador. Industria química. La gente sin un brazo o un pie puede trabajar como oficinista, portero o utilizando un juego de balanzas. Con algunos dedos de menos en una mano pueden ser utilizados para la producción de soda, cloruro de bario, bicarbonato de sodio, etc. También pueden trabajar en almacenes, en el transporte, en oficios de interior o de exterior. Tintorerías. No son útiles si les falta un brazo o un antebrazo, tampoco si tienen un pie artificial. Trabajadores no especializados. Pueden ser útiles con un pie o un ojo menos, o sin la mandíbula. Cortadores de cartón. Basta con un solo ojo. Si les falta un pie, tendrán que sustituirlo con una pierna artificial. Mecánicos. Son necesarios ambos brazos. Los ingenieros mecánicos especializados pueden carecer de un brazo. Fotógrafos. Retocadores o los encargados del revelado pueden apañarse sin el brazo izquierdo o sin algún dedo concreto, o un ojo. Dentistas. Deben de tener ambas manos, pero pueden tener piernas artificiales. Como digo, una lista terrible. La paranoia de los soldados sobre heridas y mutilaciones, y también de la gente en casa, llegó a ser tan acusada que corrió el rumor de que existían hospitales secretos donde se escondía a los combatientes severamente mutilados de sus familiares. La Autoridad Central de la Policía de Baviera informa en 1917 de un caso de estos. La investigada se llama Elsa Horinger y busca a su hermano Wilhelm. Los datos completos de ambos constan en el expediente, no vamos a... allí se hablaba, es un expediente policial típico, donde se habla de quiénes son los padres, dónde viven, qué trabaja, su estado civil. Pero bueno, vamos un poco al meollo del asunto, ¿no? Sobre Elsa escribe: esta declaró que supo por primera vez de la existencia de supuestos hospitales secretos en marzo o abril de 1917, durante un viaje en tren de Eichendorff a Neumarkt, sobre el Rot, cuando un desconocido le contó la historia de un padre de familia que consiguió visitar a su hijo en uno de estos hospitales, pero al verlo cayó muerto a causa de un infarto. Esta historia la llevó a creer que su hermano Wilhelm podía estar mutilado en uno de ellos. Posteriormente, escribió 3 cartas falsas, en taquigrafía y sin firma, y las hizo circular. Su intención era averiguar dónde estaba su hermano. No podía creerse que había muerto en acción, como se informaba en una nota de su unidad.
No se le había ocurrido que estaba cometiendo un delito al extender estos poderes. Toda moneda tiene dos caras, y en este caso, morir o ser mutilado es una de ellas, matar es la otra. El Instituto de Psicología Aplicada recopiló una serie de evidencias y entre el material que contiene, pues se hablaba del acto de matar en el frente. Estas son algunas afirmaciones de los soldados. El enemigo no es más que un obstáculo que ha de ser destruido. Durante la refriega, uno mata al enemigo para evitar el peligro propio, como se mataría a un depredador que se cruza en el camino. Entrando más a fondo, concluye: durante la batalla, los hombres no son conscientes de que están matando. Nunca he sabido de problemas de conciencia después de la batalla, ni siquiera entre gente muy religiosa. La idea de asegurar la vida propia o de la autodefensa tiene en esto un papel decisivo. Por el contrario, solo una vez me encontré con una predisposición a la brutalidad, sed de sangre o de venganza, cuando toda una batería rusa que había estado disparando hasta el último instante antes de alzar las manos para rendirse, fue masacrada. Hay quienes son capaces de apuntar y disparar a los rusos en las trincheras cercanas con sus miras telescópicas durante horas y horas, como si fueran blancos de prácticas en una galería de tiro. Otros, sin embargo, declararon que no podían destruir vidas humanas de este modo sin necesidad. Temor a la muerte, desinterés a la hora de matar. En todo caso, el impacto de la batalla solía ser brutal para los soldados, sobre todo los que llegaban al frente por primera vez. Dominic Richard, hijo de un granjero alsaciano, enviado al frente del oeste, lo describe así en sus memorias. Me levanté, ¡qué vista! Frente a nosotros había franceses muertos y heridos hasta donde alcanzaba la mirada. También había muertos alemanes, mientras que ya se estaban llevando a los heridos. Algunos de los caídos ofrecían un aspecto horrible. Los había tumbados con la cara abajo, otros sobre la espalda. Sangre, manos y dedos como garras, ojos helados, rostros contorsionados. Algunos todavía sujetaban sus fusiles con la mano, mientras que otros tenían los puños llenos de tierra y hierba arrancados durante la agonía. Vi una escena terrible. Un soldado francés y otro alemán, de rodillas, apoyados uno contra otro. Se habían atravesado mutuamente con la bayoneta y así habían caído. ¿Existen realmente la valentía y el heroísmo? Lo dudo, porque no he visto otra cosa que miedo, ansiedad y desesperación en cada rostro durante los combates. No hubo nada como la valentía y cosas como esa. En realidad, no hay nada tan terrible como la disciplina y la coerción que impulsan al soldado hacia adelante, hacia la muerte. El miedo, por supuesto, está por todas partes, y podía ser tan intenso como para provocar muertes por fuego amigo, como sucedió durante la noche del 11 de diciembre de 1914, cuando el soldado Georg Bader, destacado en un puesto de escucha, mató al suboficial Strauss, del 15º Regimiento de Infantería Bávara. En el Consejo de Guerra, Bader declaró que, de repente, vi 5 formas erguidas frente a mí. Una de ellas se movió y fue hasta 3 árboles separados que había a mi izquierda. Pensé que eran franceses que querían interceptarnos a nosotros 3. Avisé a mis camaradas, hay uno viniendo por allí. Dijeron, no veo nada, y siguieron observando la zona. El soldado Vermeyer también dijo, te lo estás imaginando. Pero estar de guardia en los 3 árboles es un puesto muy temido, porque el enemigo suele disparar contra ellos ya que son visibles desde lejos. Además, hace un tiempo me contaron que una patrulla enemiga se infiltró hasta los puestos de vigilancia del 12º Regimiento de Infantería y los apuñalaron a todos. Estos rumores y la oscuridad de la noche me pusieron muy nervioso. Y por supuesto, como anunciábamos al principio, Verdún. La idea no es comparar, pero sí fijarnos, por un momento, en la experiencia alemana en aquella terrible batalla. Por ejemplo, desde mayo de 1916, la función del artillero Christian Krull era reparar las líneas telefónicas entre las baterías. El 29 de julio de ese año escribió: hay cráteres de 3 metros de profundidad y 10 de perímetro, tanto delante como detrás de los emplazamientos de las piezas. Es una región salvaje. Por primera vez en días hemos tenido sol, lo que hace las cosas más soportables. Pero las primeras semanas han sido horribles, con la lluvia cayendo constantemente y convirtiendo los alrededores en un pantano. Uno no podía dar 10 pasos sin hundirse hasta la rodilla. Allí me hallaba yo, de la mañana a la noche, para mantener en condiciones los 10 kilómetros de línea. No solía mantenerse intacta más de 1 hora, y a veces era imposible encontrar la rotura. Así que íbamos de aquí para allá, siempre bajo el fuego más denso,
sin un solo sitio en el que ponerse a cubierto. Allá donde íbamos teníamos que tirarnos al suelo para no ser alcanzadas. Durante la noche tratábamos de conseguir una hora de sueño en los refugios inundados, cubiertos por un barro denso y húmedo. Los parásitos, el frío y la humedad nos impedían dormir, así que corríamos hasta los cañones y relevábamos a los agotados artilleros solo para mantenernos calientes. Y llegó el día en que los franceses nos descubrieron, cuando sus cañones hicieron blanco, cuando todos ayudamos ocupando el lugar del otro mientras nuestros camaradas, medio carbonizados, yacían gritando de dolor sin nadie que pudiera ayudarles. Un soldado de infantería hizo otra descripción de Verdún. Tras llegar a la posición, permanecemos tumbados, agotados, en el fondo de los cráteres. No hay trincheras, ni refugios, ni nada parecido en aquel lugar ocupado 2 días atrás. Permanecemos allí tumbados durante 4 días. Al principio, todo está mojado y hay medio metro de barro. Luego comienza una densa barrera de artillería que nos expulsa de un cráter a otro. Los heridos gritan y gimen de dolor y mueren miserablemente. No hay forma de llevarlos de vuelta. Fuego de artillería día y noche. A veces caen tandas de 10 a 20 proyectiles por segundo. Uno de ellos puede enterrarnos y el siguiente sacarnos de nuevo a la luz. Nuestro teniente llora como un bebé. Hay hombres yaciendo por todas partes, uno con un pie perdido, otro sin brazos o completamente destrozados. Dios, es terrible. No es posible imaginar este horror. Nadie que no haya pasado por ello puede. Ante estas situaciones, lo que los soldados trataban de hacer era escapar de alguna manera. Ya hemos visto que algunos se abstraían, se consideraban invulnerables y pensaban que no había especial riesgo para su vida o para su salud física. Otro caso es el que nos cuenta Félix von Robert, del 39º Regimiento de Fusileros, en sus memorias, un posible caso de automutilación. A mediados de marzo de 1916 estaba realmente harto y fui a que me declararan enfermo. El hospital de campaña estaba en un molino cercano a nuestros alojamientos, que llevaba mucho tiempo cerrado. El segundo día de mi estancia, estando allí el oficial médico para examinarnos, se oyó, en aquella habitación llena de enfermos y heridos, un disparo. La bala se incrustó en la pared sin herir a nadie. O sí, alguien estaba gimiendo. ¡Mi pie! Estaba tumbado junto a mí, en una hamaca con un saco de dormir de paja. La bala le había reventado el dedo gordo del pie. Me fijé en que lo había hecho aposta, pero me mantuve callado. Había sucedido mientras limpiaba su fusil. Eso fue lo que contesté cuando el oficial médico exigió que se aclarara el asunto. El herido fue a un hospital. Se había provocado una herida patria, un tiro Haymark, como comentábamos antes. Casos de automutilación como este no fueron inusuales en absoluto. Eran las heridas que impedían al soldado andar, en este caso, y que obviamente suponían un pasaporte de vuelta a casa si uno conseguía que la cosa colara. En otro caso, las consecuencias podían ser graves, como se puede apreciar en la sentencia que citamos a continuación. En el caso penal contra Friedrich Sauter, de Blaubeuren, fusilero de la 3ª compañía del 124º Regimiento de Infantería, actualmente en el Hospital Militar II de Ulm, acusado de automutilación, el Consejo de Guerra, reunido por orden de la Corte de la 54ª Brigada de Infantería de guarnición en Ulm, decreta la siguiente sentencia tras la reunión del 12 de noviembre de 1915. El acusado es sentenciado a 3 años de cárcel, así como a ser degradado a soldado de segunda clase por el delito de automutilación durante el cumplimiento del deber, a la vez que por el delito de abandonar su puesto sin autorización. 3 años de cárcel. En 1915, noviembre, supone que de ser encarcelado inmediatamente, salió justo al final de la guerra. Cierto es que vivo. La otra opción era desertar, una acción que no siempre carecía de riesgos. Un teniente apuntó en su diario una conversación sostenida en abril de 1917. Recientemente, el señor Kent vino a visitarme mientras estaba en un puesto de observación. Me dijo que estaba con la unidad de comunicaciones de los morteros. También me habló de 2 desertores que quisieron pasarse corriendo a los franceses al alba. Sin embargo, solo consiguieron llegar hasta las alambradas enemigas porque o bien los franceses no comprendieron sus intenciones o fueron avistados por los nuestros. Allí se pusieron provisionalmente a cubierto. Nuestra artillería, las ametralladoras y los oficiales les dispararon, en vano. Incluso intervinieron los morteros, que se acercaron pero no pudieron darles.
El fuego no paró en todo el día, un buen castigo para aquellos traidores. Al anochecer, una patrulla voluntaria de los nuestros fue hasta allí y los encontró. Uno de aquellos tipos se atrevió a arrojar una granada a sus propios compatriotas. Luego le dispararon. El otro se entregó y fue sentenciado a muerte. Se pidió clemencia, pero entonces llegaron noticias de más desertores y se rescindió la petición y fue fusilado. No deja de ser llamativo la crítica al que se atreve a arrojar una granada en una especie de autodefensa contra esta patrulla de voluntarios. Es decir, la importancia de recuperar, o la sensación de que había que recuperar a aquellos hombres es tan importante como para que haya soldados que se presenten voluntarios para ir a buscarlos a tierra de nadie. Pero como digo, no deja de ser irónico que maten a uno rápidamente por arrojar una granada a sus compatriotas y que el otro que se entrega pues acabe siendo fusilado. Mismo destino, diferente. En sus memorias de guerra, Dominique Richert, del que hemos hablado, al que hemos citado antes, clarificó perfectamente lo que pensaban muchos soldados. Si uno se niega a obedecer, le pegan un tiro. Si uno obedece, entonces también puede recibir un disparo, pero tiene una posibilidad de sobrevivir, así que obedecemos, aunque muy reluctantemente. Por el contrario, lo que sí acabaron siendo bastante habituales fueron pequeños actos de desobediencia. También hemos citado antes a Félix von Robert en sus memorias. Esto sucedió a finales de 1916. Tras abandonar los Vosgos, llegamos a la zona de Soissons. Tras algunas semanas en las trincheras, estábamos de nuevo descansando lejos del frente, situación que se veía interrumpida demasiado a menudo por ejercicios y marchas. Un día, durante una pausa especialmente larga en medio de una marcha, se nos ordenó cantar a plena voz. El sargento Terlunen, un superior muy brusco, actuó como director. Dijo: «Escuchadme todos, vamos a cantar el Deutschlandlied, así que se pongan en pie todos los que conozcan la canción». Hay que ver la sorpresa que se llevó cuando 12 hombres pretendieron no sabérsela. Entonces gritó muy enfadado: «Para mí, todo el que no se la sepa no es más que un sucio perro». ¿Y qué sucedió a continuación? Por increíble que parezca, fue algo muy antimilitar, pues 4 de los que no se sabían la canción de Alemania avanzaron hacia el sargento muy agitados y le golpearon con el puño. Amenazante, el líder del cuarteto dijo: «Mejor ten cuidado, hombre, y no vuelvas a llamarnos perros». Nuestro héroe se puso muy pálido, trató de calmarlos y los envió a los barracones. Fueron enviados a la guarnición, y tal y como supimos más adelante, quedó claro que no serían castigados. Finalmente, pues queda el regreso a casa, el momento tan deseado. Como hemos ido viendo, pues algunos con una herida leve, una herida patria, que les permitía salir de allí más o menos en una situación honrosa, aunque se hubieran automutilado si no los pillaban. Otros, discapacitados, y muchos al final de la guerra. No vamos a extendernos en historias del regreso a casa, de aquellos que se salvaron de la tragedia, vivos o mutilados, pero sí hay una experiencia que llama especialmente la atención. El 12 de mayo de 1918, Maria Geiger, de Leukirchen, escribió nada menos que al Kaiser Guillermo II. «Su Excelencia, me gustaría hacerle una petición. Mi marido ha estado en el frente desde el 2 de agosto de 1914. Ha participado en todas las acciones de su 124º regimiento sin ser herido. Entonces, el 22 de marzo murió por la patria. Por ello, Su Excelencia, me gustaría pedirle, humildemente, si Su Excelencia podría ayudar a que el cuerpo de mi marido sea trasladado de vuelta a casa, pues nos gustaría enterrar a nuestro inolvidable marido y padre en la patria. No tengo dinero y no podré pagar el transporte, pues los costes son demasiado elevados. Pero dado que mi marido ha estado a su servicio durante 42 meses, en los que ha sufrido pruebas terribles, me tomo la libertad de enviar esta petición a Su Excelencia para ver si Su Excelencia podría ayudar a que su cadáver pueda ser traído de vuelta por un pequeño precio. Dado que para una familia feliz es un gran sacrificio perder a quien ganaba el pan en el campo de oro». La respuesta que recibió Maria Geiger fue que redirigiera su petición a través de los canales oficiales correspondientes y nada más se sabe de ella. La administración se la tragó.